Lo que se vio en América Latina fue un tiempo único, mágico. 10 años en que les ganamos todo. 10 años en que consiguieron líderes históricos. O sea, los 90 no solo fue crisis económica por el neoliberalismo, quebraron a Ecuador, Argentina. No solo fue crisis democrática. Podías proponer las cosas más lindas, llegabas y hacías lo mismo de siempre. Porque el Banco Central Autónomo te imponía una política monetaria ortodoxa, porque las reformas del Consenso de Washington. Fue una crisis de líderes. Acuérdate los payasos que teníamos, Menem, Collor de Mello, Fujimori, Endara en Panamá, Salinas de Gortari en México. Fue una crisis de ideas. Aceptamos pasivamente la receta del Consenso de Washington, le llamamos consenso a algo en que ni siquiera nos tomaron en cuenta, cuando antes al menos hubo la escuela estructuralista latinoamericana. Y todo eso cambió en forma espectacular a inicios del siglo XXI. Y de repente en 10 países de América del Sur tenemos 8 gobiernos de izquierda. Fernando Lugo en Paraguay, Cristina Fernández en Argentina, antes estuvo Néstor, Pepe Mujica en Uruguay, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador. O sea, es algo único en historia. Y los gringos pueden ser todo menos tontos. Eso les cambió el balance geopolítico. Por fin hubo soberanía, dignidad, independencia, sobre todo en América del Sur. Pero no nos va a permitir de nuevo. Y van a utilizar todos los mecanismos en contubernio con las élites nacionales que están ligadas a las élites y a capital transnacional. Entonces, por eso el golpe de Estado en Brasil. Lo que hubo en Brasil fue un golpe de Estado y el mundo miró para otro lado. Si nosotros hubiéramos hecho eso, te imaginas lo que hubiera pasado. Y por eso meterlo preso a Lula, para inhabilitarlo. Y por eso meterme todos los juicios penales que puedan contra mí para inhabilitarme. ¿No? Ya me tratan de inhabilitar como candidato a la presidencia, pero que me quieren inhabilitar hasta como concejal porque tiene una sentencia por peculado o por lo que ellos llaman corrupción. Metieron como 10 delitos de corrupción. Es terrible eso, es una inseguridad jurídica muy grande, porque te ponen hasta oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo pruebas la oferta de tráfico de influencia? Con un testigo falso. ¿Ya? Entonces, quiero aniquilar a mi adversario político, llamo a Juanito y di que te ofreció intervenir ante un juez y se acabó. Entonces, buscan, no va a permitir nuestras élites y los países hegemónicos que se repite esa época de oro en América Latina y por todos los medios. Entonces, encerrando a Lula, encerrándome a mí, inhabilitando a Cristina, desestabilizando a Venezuela, impidiendo la reelección de Evo, etc. Pablo Iglesias estuvo hace poco en Argentina y habló de que América Latina ha sido uno de los lugares donde más se ha aprendido de los procesos de liberación, de los procesos políticos, etc. ¿Qué lecciones cree que ha dado América Latina en estos últimos años? Es que lo que se vio en América Latina, te insisto, es una época única. A nivel económico, a nivel democrático, a nivel político, a nivel de ideas. ¿No? Todas las ideas que salieron en esa época, el socialismo, el buen vivir, a los tiempos nos atrevemos a pensar. Nueva noción de desarrollo, ¿no? El buen vivir, armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos, armonía entre las culturas. Y ya en datos como economistas concretos, América Latina creció muchísimo en la década, sobre una docena de años, 2012 a 2014, ahí cambia el ciclo y empieza una recesión aprovechada por la derecha, parecía que habían fracasado las políticas cuando son factores externos. Sacamos 92 millones de latinoamericanos de la pobreza, ¿no? Fue la única región del mundo donde disminuía la desigualdad. En Europa aumentaba, en Estados Unidos aumentaba. En América Latina esos años disminuyó la desigualdad, pero seguimos siendo el continente más desigual del planeta. La participación ciudadana, la cantidad de procesos electorales. A Chávez le llamaban dictador porque les ganó todas las elecciones. A mí me llamaban autoritario porque les gané todas las elecciones. ¿Sabes cuántas elecciones ganamos en 10 años? 14. 14 elecciones. Entonces, 4 consultas populares directas. Democracia directa honesta, porque tú puedes manipular la democracia directa. Entonces, fue ejemplo en lo social, cómo avanzamos, en dignidad, en soberanía. ¿Qué país? España, ustedes no han logrado expulsar las bases extranjeras en su suelo. Yo lo logré. Nos sacamos la base Manta, base norteamericana en el suelo patrio. Entonces fue ejemplo de soberanía y dignidad para el mundo entero. A eso se refiere Pablo. Y al mismo tiempo, él habla también de lo que va a decir el suelo patrio, ¿no? La importancia del concepto de soberanía de derechos, soberanía del país, soberanía ante las injerencias externas, ¿no? Eso es algo que en España, por ejemplo, cuesta mucho utilizar, ¿no? La palabra patria. Es tan sencillo como esto, Andrés. Si no hay ningún problema en tener una base extranjera en Ecuador, perfecto, yo le dije eso a los gringos.
Yo les mantengo la base de Manta siempre y cuando me permitan poner una base ecuatoriana en Miami. Si no hay problema, van a aceptar. Todavía estoy esperando la respuesta. Pero esa imagen de los gringos saliendo con sus mochilas cabizbajos para montarse en un avión de carga y salir del país, eso jamás te lo va a perdonar los gringos. Jamás. Hablaba antes de la importancia de los medios de comunicación dentro de los procesos políticos. Todos estos gobiernos de América Latina han intentado legislar para intentar ordenarlo, ¿no? Que haya una parte privada, una parte pública, una parte comunitaria. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación a la hora de golpear un gobierno? Fundamental. ¿El diario a quién pertenece? Tu medio. Bueno, periodistas, nosotros. Periodistas, qué bueno. ¿Ya? Porque si hay una contradicción cuando son grandes negocios que proveen un derecho. Cuando entra en conflicto los intereses del gran negocio, económicos o políticos, con el derecho, va a prevalecer por definición, lo primero. Y eso no se entiende en Europa. Por ejemplo, aquí nació la televisión, nació pública. Allá todo era privado, nosotros hicimos televisión pública. Y yo cuando llegué al gobierno, de 7 canales nacionales, 5 eran de los banqueros. Porque la estrategia era hacer el emporio económico y luego comprar o crear medios de comunicación, canales. Te puedo dar los ejemplos, Teleamazonas del Banco del Pichincha, Gamavisión y TC Televisión de Filambanco, Telerama del Banco de la SOAI. Comprar esos medios de comunicación para informar, no, para defender el emporio económico. Entonces no se entiende muchas veces en Europa, porque pese a que hay grandes deficiencias en ciertos medios, por ejemplo la televisión nació pública, tienen una televisión pública bastante buena, hay mucho profesionalismo, hay cierta ética, no se transgrede ciertos límites éticos. En Latinoamérica no importa nada, tú ves un nivel de profesionalismo terrible, ¿no? Pero ya profesionalmente, incluso si hay buena fe, profesionalmente no contratan la noticia, esparcen rumores, etc. A nivel ético, o sea, tú de repente tienes argumentos. Cuando yo volví al Ecuador en noviembre para hacer la convención de movimientos políticos, los periodistas de oposición en redes, no hay que cubrir la noticia de correo. No hay que cubrir, esa fue la consigna. Y tengo un blindaje mediático terrible. Si hay una falta de ética grave, porque les caiga bien o les caiga mal, soy noticia. Y tienen la obligación de publicar eso. Hay un blindaje total, una manipulación total. Y nosotros el principal partido que hemos enfrentado todos estos años, los movimientos progresistas, es el partido mediático. Actúan en colusión, ¿no? Sin profesionalismo, sin ética, descaradamente involucrados en política en función de defender el status quo. Y eso es muchas veces lo que no se entiende desde Europa. Y una verdadera democracia. Ellos mismos se definen como el cuarto poder. Todo poder debe tener un contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Y si no tienes contrapoder, debes tener control social. Ese control social se llama ley. Entonces hicimos ley de comunicación, ¿no? Que además dan derecho a los ciudadanos, a los periodistas, que eran los más grandes explotados, salarios mínimos, al camarógrafo, al fotógrafo, todo era explotación laboral. Había periodistas que eran pagados de Estado en función de lo que presentaban. Y si no presentaban nada, no comía su familia ese mes. Todo eso se solucionó, pero no quieren ningún control. Se sienten por encima del bien y del mal. Y eso tergiversa y dicen que es atentado a la libertad de prensa. No, es regulación social a un poder fáctico, como toda democracia debe tener. Ustedes no tienen leyes explícitas de comunicación, pero tienen sistemas judiciales mucho más ágiles y leyes que permiten demandar pecuniariamente si hay una denuncia falsa, etc. Eso no funcionaba en Latinoamérica. Entonces hay que hacer leyes de comunicación específicas. ¿Cuáles son las defensas de esa revolución ciudadana? ¿Cuáles son las banderas de esa revolución ciudadana? Mira, eso tal vez no lo entienden ustedes muy bien. ¿Por qué América del Norte se desarrolló y América del Sur no? Es uno de los grandes enigmas del desarrollo, es mi especialidad por si acaso. Y las respuestas son múltiples y complejas, pero una de las respuestas es la clase de élites que no han dominado. O sea, el desarrollo es básicamente un problema político, ¿quién gobierna? ¿No? Y a nosotros nos han gobernado élites que siempre excluyeron a las grandes mayorías de los beneficios del progreso. Así de sencillo. Bueno, no es tan sencillo, pero es una de las respuestas. Entonces, lo que la gente no entiende es que esos carreteros, las escuelas para los pobres, los hospitales, es fruto de que durante 10 años en el poder estuvo representada la gran mayoría de ecuatorianos. Un Estado realmente popular para todos, ¿no? Eso volvió a cambiar. De nuevo volvieron los del pasado, los banqueros, las cámaras de producción, los medios, gobernando para unas élites. Entonces la revolución ciudadana la puedes definir
como el cambio radical, profundo y rápido, ¿no?, de las estructuras vigentes en función de la gran mayoría. Y eso pasa por el cambio en las relaciones de poder. Esa relación de poder volvió a ser favorable a las élites de siempre y esa es la lucha política. ¿Y cómo se consigue mantener esa revolución ciudadana? Si tú quieres, una de las grandes desilusiones que he tenido es ver lo frágil que ha sido lo que hemos construido, el Estado de Derecho, la independencia judicial. En Latinoamérica es como un juego irracional, ¿no? El que piensa pierde, el que hace lo correcto pierde. Nos acusaron de haber roto la independencia de la justicia, exactamente lo contrario. Hicimos una reforma profunda en el 2011 para por primera vez liberar la justicia de influencias políticas, de la élite, etc. A tal punto que han logrado someter nuevamente a la justicia. Si nosotros hubiéramos manejado la justicia no estaríamos perseguidos. Bueno. Y ahora nos persiguen a través de los jueces, pero lo que sorprende es lo frágil que fue el Estado de Derecho, la institucionalidad que construimos. Creímos que iba a resistir un poco más, la independencia del Poder Judicial. Fuimos muy ingenuos tal vez, creímos que era suficiente ganar elecciones e institucionalizar nuestros países, pero se requiere mucha más conciencia, organización popular. Es fácil decirlo, también lo intentamos hacer todo a la vez es difícil, pero tal vez debemos poner más el acento en todo aquello, porque lo que nos ha demostrado es que eso es absolutamente insuficiente, jugar con las reglas de la burguesía, ¿no? Les puedes ganar todas las elecciones del caso, pero utilizan el poder mediático para destruir tu reputación, el poder judicial para perseguirte, y como hacen con Lula, te inhabilitan. Entonces, porque saben que les gana todas las elecciones. Lo mismo a mí, lo mismo a Cristina.